Hola, soy el Dr. Luis Urna y hoy hablaremos del infarto de miocardio, haciendo énfasis principalmente en lo que es la cuarta definición universal de infarto. Así que para comenzar, recordar un poco la relevancia o la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares en la salud de los individuos. Aquí en esta imagen podemos observar cómo las enfermedades cardiovasculares, que son un grupo de patologías entre las cuales tenemos a la cardiopatía isquémica, los diferentes ACV, cardiopatía hipertensiva, reumática, arritmia, etc. Pero lo interesante es que son la primera causa de muerte en el mundo, ¿no? Representan el 30% de todas las muertes que se presentan a nivel mundial en la actualidad, y dentro de ellas la cardiopatía isquémica es la más frecuente en cuanto a responsabilidad. Entonces, si nosotros decimos que las enfermedades cardiovasculares son responsables de 3 de cada 10 muertes en el mundo, la cardiopatía isquémica será responsable del 50% de estas muertes. Y si lo llevamos a un plano un poquito más general, la cardiopatía isquémica es responsable del 15% de todas las muertes a nivel mundial. Ya en el año 90 o en la década del 90, las enfermedades cardiovasculares ya se establecían o se posicionaban como primera causa en el mundo, y en la actualidad continúa siendo así. Estos son los últimos datos actualizados, que voy a dejar la fuente en la leyenda del video, pero podemos ver cómo tanto en los 90 como en la actualidad siguen o permanecen siendo la principal responsable de la muerte en el mundo este grupo de enfermedades cardiovasculares. Y esto también se va asentando o va generando un mayor impacto en la vida de los individuos en la medida o a medida que incrementamos en edad. Podemos ver que mientras más años vamos cumpliendo, es cada vez más responsable de las enfermedades cardiovasculares como primera o principal causa de muerte. Y si somos algo más exquisitos y tomáramos un poquito de la responsabilidad de la diabetes, que lo hemos pintado ahí en color amarillo mostaza, podríamos sumar aún más esta responsabilidad. ¿Por qué tomar la diabetes? Porque pues sabemos nosotros que la diabetes tiene como principales complicaciones a las enfermedades cardiovasculares. Tanto es así que se dice que cuando a una persona le diagnostican diabetes es como si le estuvieran diciendo que acaba de tener su primer infarto. Esa es la relación que guardan las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Decíamos que esto pasa en el mundo y podemos observar que exactamente lo mismo pasa en nuestro territorio. En todo lo que es Latinoamérica y los países del Caribe se mantiene como principal causa de muerte las enfermedades cardiovasculares con un porcentaje muy similar, ¿no? Fíjense, 29%, es decir, casi el 30% que veíamos a nivel general. Y nuevamente vemos que se repite como principal responsable dentro de este grupo la cardiopatía isquémica, siendo responsable del 50%. Pero ¿a qué hacemos referencia o de qué hablamos cuando hablamos de la cardiopatía isquémica? Hablamos de un trastorno en el cual el miocardio o parte de él recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Esta cantidad insuficiente de sangre y oxígeno puede darse tanto por una menor o una falta de aporte, como también por un incremento en la demanda de oxígeno o la combinación de ambas dos. Es esta situación lo que la posiciona o la mantiene como la mayor causa de mortalidad. Y básicamente todos, cuando pensamos en infarto, lo primero que se nos viene a la mente es la aterotrombosis, y es porque la aterotrombosis va a ser también la principal causa de cardiopatía isquémica. Sin embargo, lo vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo no es la única causa y cómo debemos tener presente también las otras causas de cardiopatía isquémica o de infarto, como es el tema de hoy. Decíamos que al inicio que sí representa el 30% de todas las muertes, y hay algo que tienen todas estas patologías dentro de la cardiopatía isquémica, que las vamos a ver dentro de un poquito, que tienen algo en común, y es la angina, es el angor, es la característica clínica que tiene el dolor y es lo que las agrupa en torno a ella. Y hablamos de este dolor como un dolor de localización precordial que tiene esa sensación opresiva o de peso que refiere el paciente, que habitualmente dura menos de 10 minutos, aunque puede durar más tiempo, que por lo general se inicia con el esfuerzo o con el estrés y que cede, se atenúa o disminuye con el reposo o el uso de nitratos.
La intensidad es de moderada a gran intensidad y esto hace que el paciente se asuste. Y una de las formas de que el paciente nos relata este susto o este temor o este miedo es cuando nos dice que tiene la sensación de muerte inminente. Este dolor puede irradiarse, puede propagarse hacia los hombros, hacia los brazos, a la mandíbula, al dorso y puede asociarse a síntomas como sensación de falta de aire. Pero ya si dividiéramos esta cardiopatía isquémica, la deberíamos dividir en dos primeros grandes grupos, ¿no? O dos grupos generales. Uno, lo que correspondería al síndrome coronario crónico y otro, el que correspondería al síndrome coronario agudo. Y a su vez el síndrome coronario agudo, haciendo uso del electrocardiograma, nos va a permitir dividirlo o subdividirlo en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, cuando hablamos de coronariopatía, nos lleva a lo que es el infarto agudo de miocardio, siempre y cuando hagamos obviamente uso de las troponinas, que es el énfasis que haremos en esta cuarta definición universal de infarto. En cambio, aplicando nuevamente las troponinas, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST puede también presentarse como infarto agudo de miocardio o si estas son negativas como una angina inestable. El tema del cual hablaremos hoy es el infarto. Pero veamos qué pasa en una sala de emergencia cuando un paciente llega con ANGOR o llega con dolor precordial. No hablemos de ANGOR, que llega con dolor precordial. De este grupo de pacientes que llega con dolor precordial, 15 a 20% de ellos van a estar cursando un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Un 10% estará cursando una angina inestable, un 5 a 10% un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, 15% de ellos van a tener otras patologías, pero que involucran al corazón. Sin embargo, aquí está lo interesante, la mitad de estos pacientes van a estar presentándose con alguna enfermedad que no involucra al corazón, ¿no? Es decir, la mitad de todos los pacientes que vemos nosotros que llegan por dolor precordial probablemente no estén cursando patología cardiovascular. Bien, ahora sí, cuando hablamos nosotros de infarto de miocardio, pareciera que esto es algo que no admite discusión y que incluso al día de hoy no se debería estar discutiendo el tema. Sin embargo, ha pasado bastante investigación, bastantes propuestas de definiciones a través de diferentes guías o diferentes artículos que han tratado de imponerse, en el cual nosotros podemos dividir en dos épocas, por decirlo así. Una época que tenía una aproximación epidemiológica en la cual se centraba la definición o la identificación del infarto en base a la clínica, es decir, infarto de miocardio era paciente que presenta ANGOR más al menos algunas otras características, dentro de las cuales podría estar el dolor, los biomarcadores, etc. A una nueva área o a una nueva aproximación que es una aproximación más objetiva. Es una aproximación en la cual no admite discusión el tema de la subjetividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablábamos de dolor como eje central y el dolor es subjetivo, también esta interpretación del dolor va a depender de lo que el paciente relata, de lo que el médico interpreta y del contexto en el cual se produce, obviamente tomando en cuenta también la educación de ambos dos. En cambio, cuando hablamos de una aproximación más objetiva, en la cual la cuarta definición universal de infarto, que se presentó ya en el 2018, nos habla que infarto es a partir de la evidencia de injuria miocárdica aguda, es decir, a partir de la elevación de la troponina de biomarcadores más al menos un componente más, entre el cual puede estar el ANGOR, aunque no es necesariamente obligatorio que lo esté, porque si la troponina es positiva y tenemos un electrocardiograma compatible también, estamos frente a un infarto. Es decir, podemos incluso en algún momento saltar al dolor o a la angina para la identificación o para el diagnóstico del infarto. Entonces nosotros nos preguntábamos cuándo hablamos de infarto o de miocardio y nosotros hablamos de infarto cuando existe una injuria miocárdica aguda más la evidencia clínica de la isquemia. ¿Por qué? Porque tanto el síndrome coronario agudo, el síndrome coronario crónico como el infarto son entidades, son situaciones
o son patologías clínicas. Entonces necesitamos actualmente partir un punto de inicio objetivo, que es la elevación o la modificación o la alteración de las troponinas por encima de un punto de corte definido como el percentil 99, pero necesitamos también un componente más. Cuando hablamos de un componente o un criterio más, podemos tener aquí al ANGOR, podemos tener a los cambios en el segmento ST, a la presentación o identificación de ondas Q patológica, a la pérdida o nueva pérdida de viabilidad miocárdica o la identificación o visualización de un trombo por coronariografía cuando tenemos suerte o en autopsia cuando no tuvimos el tiempo para poder intervenir. Eso es infarto de miocardio. Sin embargo, si no tenemos presente ese componente clínico a través de los diferentes criterios que hemos hablado hace un momento y solo nos quedamos con lo que son las troponinas, nosotros estamos hablando de injuria miocárdica, no estamos hablando de infarto. Y hoy que ya estamos saliendo de la pandemia, o al menos esperemos que así sea, nunca se había puesto tan de manifiesto la importancia de las troponinas y de la injuria miocárdica como lo fue ahora a través del impacto que ha generado la COVID-19 en el corazón. Entonces cada vez se nos hizo más fácil comprender a qué hacía referencia o de qué se trataba esta injuria miocárdica y la utilidad de las troponinas incluso fuera del contexto del infarto, ¿no? De esta forma tenemos nosotros lo que es la injuria miocárdica aguda y lo que es la injuria miocárdica crónica. Será aguda cuando se produce un aumento dinámico o un patrón de descenso de los valores de las troponinas por encima del percentil 99, es lo que vimos hace un momento, la definición actual del infarto, y será crónica cuando este aumento sea persistente, pero sobre todo estable, ¿no? No va a admitir cambio, o si existen, esta variación tiene que ser mínima, es decir, tiene que ser menos del 20%. Entonces, la cuarta definición universal de infarto nos pone en la mesa, en el escenario, la injuria miocárdica. Esta injuria miocárdica puede ser crónica y esto, como hablábamos, sobre todo en la época de la pandemia, puede deberse tanto al corazón, es decir, tener una causa cardíaca, como no cardíaca. Pero también puede ser aguda. Y si a esta injuria miocárdica aguda le agregamos el componente isquémico, en ese caso pues estamos hablando de infarto agudo de miocardio. Entonces estas troponinas positivas, como ya lo estuvimos comentando hace un momento, pueden deberse a cuadros isquémicos. Dentro de este cuadro isquémico vamos a tener al infarto de miocardio, que puede presentarse como síndrome coronario agudo o no como un síndrome coronario agudo. Dentro del síndrome coronario agudo tenemos al infarto de miocardio clásico. Este puede ser con supradesnivel del segmento ST o sin supradesnivel del segmento ST. Y cuando no se presenta como un síndrome coronario agudo, puede ser de origen coronario, como por ejemplo cuando hay un incremento de la demanda, pero hay una placa estable a nivel de las arterias coronarias, secundaria hipertensión, espasmos, embolización, o pueden estar involucrados procedimientos invasivos como el cateterismo, la cirugía o el uso de drogas como la cocaína. O puede deberse a causas no coronarias como la hipoxia o un cuadro isquémico global y no necesariamente únicamente ubicado en el corazón. Puede deberse a hipoperfusión o a cirugía torácica o cardiovascular. En cambio, cuando hablamos de un escenario no isquémico y estamos frente a un escenario donde no es un infarto agudo de miocardio, sino que más bien existe un daño miocárdico directo, esto puede deberse o puede tener como causas sistémicas al tromboembolismo pulmonar, a la toxicidad, trauma, falla renal, sepsis, etc. Pero también puede tener causas cardíacas y aquí tenemos una de las más conocidas para nosotros, como es la insuficiencia cardíaca, los cuadros de infecciones virales, como lo que vemos actualmente en la época de la pandemia, como están presentes las cardiomiopatías, cuadros inflamatorios como las miocarditis, traumas, procedimientos de ablación, estrés, miocardiopatía por estrés, lo que es procedimientos de ablación y obviamente en el centro, porque puede presentarse tanto como isquémico como no isquémico, tenemos a lo que viene a ser COVID-19. ¿Por qué es importante o por qué hoy se debe usar las troponinas como punto de partida? Porque estas troponinas son
poco probable que se eleven en escenarios que no involucren al infarto de miocardio. No significa que no se van a elevar, pero mientras más específicas, mientras más ultrasensibles sean, la probabilidad va a ser menor y eso nos va a acercar cada vez más al diagnóstico de infarto de miocardio con menor probabilidad de que se trate de otras causas. Pero también nos habla de pronóstico, porque el seguimiento de las troponinas de manera cuantitativa nos está mostrando el tamaño o nos aproxima a lo que es el tamaño del infarto y obviamente el tamaño del infarto nos va a orientar a lo que es el pronóstico del paciente tanto en la calidad de vida como en complicaciones mayores. Ya veíamos la injuria de miocardio, la injuria miocárdica en base a la cuarta definición universal de infarto, pero la definición universal de infarto no solo nos da la definición, sino que nos da la clasificación del infarto en la cual actualmente deberíamos basar la identificación o el diagnóstico de nuestros pacientes. Y nos dice que no tenemos tan solo uno o dos tipos de infarto, sino que cuando hablamos de infarto agudo de miocardio tenemos 5 tipos de infarto, como lo vamos a ir detallando más adelante. El tipo 1 es el clásico, es el que conocemos por ruptura de placa. El tipo 2 va a ser el secundario. El tipo 3 va a ser el de muerte cardíaca por sospecha de infarto. El tipo 4 es el que va a estar relacionado con los procedimientos de cateterismo. Y estos se subdividen en 4A, 4B y 4C, donde el 4A va a ser el relacionado con el procedimiento propiamente dicho. El 4B por trombosis del stent y el 4C por restenosis del stent o del sitio de la angioplastia con balón. Y el tipo 5, el relacionado con la cirugía cardiovascular. Pero también nos da la definición o nos presenta la definición de reinfarto, de infarto recurrente y de infarto silente y de esta entidad que cada vez más está presente en las diferentes sociedades y en nuestra actividad diaria, que es lo que denominamos MINOCA, que son los infartos de miocardio en los cuales no hay obstrucción de las arterias epicárdicas y lo que antes se conocía como infarto con arterias coronarias normales, pero que hoy sabemos que en realidad no están normales, simplemente que las arterias epicárdicas o las grandes arterias coronarias pueden no estar involucradas. Entonces tenemos que tanto el 4 con sus diferentes subdivisiones y el 5 van a estar relacionadas con algún tipo de intervención. Bien, detallemos los diferentes tipos de infarto. Infarto de miocardio tipo 1. Es el típico, es el clásico, es el que yo habitualmente les digo, el infarto propiamente dicho, porque es causado por una enfermedad coronaria aterotrombótica que suele precipitarse por la ruptura o la erosión de una placa aterosclerótica. Desde luego que debe cumplir con todos los criterios de infarto, es decir, tiene que tener elevación de los valores de las troponinas y tener o contar con al menos alguno de los criterios que presentamos al inicio, como es el ANGOR, cambio en el segmento ST, ondas Q patológicas o evidencia de nueva pérdida de viabilidad miocárdica o la identificación del trombo por coronariografía. Cuando la identificación del trombo se lo hace en la autopsia, podemos saltarnos los otros requisitos porque no se requeriría más. El infarto de miocardio tipo 2 muchas veces es quizás uno de los más olvidados entre estos dos tipos de infarto y es uno de los que más presentes deberíamos tener y lo vamos a abordar cuando hablemos de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento S3 en otra charla. Este tipo de infarto, que es el tipo 2, tiene como mecanismo fisiopatológico un desajuste o un desbalance entre lo que viene a ser el aporte y la demanda. Es por eso que a este tipo se lo denomina como secundario. Requiere desde luego cumplir con el criterio de elevación de las troponinas cardíacas porque tiene que haber injuria miocárdica, es decir, el contexto clínico tiene que estar repercutiendo objetivamente en el miocardio y la forma objetiva, como ya lo hemos mencionado, es la elevación de las troponinas cardíacas y requiere desde luego cumplir con algunos de los criterios como ANGOR, cambios en el segmento ST, ondas Q patológicas y evidencia de nueva pérdida de viabilidad miocárdica. Fíjense que aquí sacamos del escenario la necesidad de cumplir con el criterio de cateterismo, de identificación del trombo en cateterismo o de la presencia del trombo en una autopsia. Y en esta imagen nosotros podemos ver
cómo en color morado están las diferentes situaciones que pueden llevar a este desbalance o a este desajuste entre el aporte y la demanda, como la hipoxemia, la anemia, la taquiarritmia ventricular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, hipotensión, shock, ¿no? Pero cuando esto empieza a afectar al corazón y se presenta la injuria miocárdica, el escenario o el grupo de pacientes se hace menor, ¿no? Y si a esto le agregamos algunos de los componentes o criterios clínicos que hablamos hace un momento, ya el escenario es aún más pequeño y en ese caso estaríamos hablando del infarto de miocardio. Entonces nosotros podemos tener que en el infarto tipo 2 podemos tener un contexto secundario o una principal causa de la presentación clínica como es el dolor, la angina o el ANGO. Y los diferentes mecanismos, que es lo que veíamos listados hace un momento, aterosclerosis, espasmo coronario, embolia coronaria, disección coronaria, taquiarritmias, etcétera, que es lo que mencionábamos hace un momento. Luego tenemos al infarto de miocardio tipo 3. El infarto de miocardio tipo 3 son pacientes que requieren presentar muerte de causa cardíaca. Es decir, es aquel paciente que presenta la muerte, pero en la cual se sospecha que la causa fue una coronariopatía o una cardiopatía, ya que presenta síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. También puede estar asociado cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma o la presencia de fibrilación ventricular. Sin embargo, a diferencia de los dos tipos de infarto de miocardio que vimos hace un momento, debe cumplir con al menos alguna de estas condiciones, ¿no? La primera es que el paciente haya fallecido ante la sospecha de una coronariopatía o la presencia de una fibrilación ventricular y no nos dio tiempo para tomar la muestra de sangre y poder identificar que la troponina, poder identificar los valores de troponina. O caso contrario, sí tuvimos el tiempo necesario para obtener la muestra de la troponina, pero cuando llega el resultado, esta troponina es negativa o no se incrementó o no hubo variabilidad. Sin embargo, requiere que se cumpla con el criterio de que se identifique el trombo en la autopsia, ¿no? O sea, nosotros necesitamos identificar el trombo en la autopsia porque estamos hablando de un infarto de miocardio tipo 3. Decíamos que el tipo 4 en general involucra a el infarto que está relacionado con el procedimiento. Entonces el tipo 4 en general está relacionado con procedimientos de cateterismo de coronariografía. Y dentro de ellos decíamos que hay tres tipos, el tipo A, el tipo 4A, tipo 4B y 4C. Entonces veamos estos tres tipos. El tipo 4A, el infarto de miocardio tipo 4A, está relacionado desde luego con la intervención coronaria percutánea hasta las 48 horas después de este procedimiento. Y desde luego, porque estamos hablando de infarto, se requiere que los valores de troponina estén elevados, pero tienen que estar elevados al menos 5 veces por encima del punto de corte, que sería el percentil 99, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes en los cuales ya estos valores de troponina están elevados antes del procedimiento, pero se encuentran estables, es decir, con una variación menor al 20% o ya están en descenso, esta troponina posterior al procedimiento debe elevarse más del 20%. Sin embargo, no debemos olvidar que siempre debe estar por encima del percentil 99, que es el punto de corte a través del cual nosotros podemos decir que es positiva la troponina. Y tiene que también asociarse, por mucho que esté relacionado con el intervencionismo coronario, tiene que también tener algunos de los componentes clínicos como cualquier tipo de infarto, sean cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, sea el desarrollo de nuevas ondas Q patológicas, sea la nueva pérdida de viabilidad miocárdica. Y como estos pacientes nosotros vamos a reingresarlos a la sala de hemodinamia, nosotros tenemos que encontrar los hallazgos angiográficos que estén relacionados o que justifiquen lo que le está pasando al paciente. Es decir, que evidencie el compromiso del flujo coronario como una complicación del procedimiento. Es por ello que el tipo 4A en este caso va a tener relación con el procedimiento intervencionista o con el cateterismo. Si no tiene relación, no estamos hablando de un infarto de miocardio tipo 4A. Y por último, obviamente, si no tenemos la suerte de poder hacerlo,
pues lo vamos a tener que demostrar en autopsia la presencia de este trombo en alguna de las arterias culpables del deceso del paciente. Cuando hablamos del tipo 4B, nosotros estamos haciendo referencia a la trombosis del stent o del escafol, el cual debe estar evidenciado en el cateterismo o, nuevamente, si tenemos mala suerte, en la autopsia. Este infarto tipo 4B, nosotros podemos clasificarlo de acuerdo al tiempo en el cual se presenta. Diremos que es agudo cuando se presenta entre las 0 y las 24 horas del implante del stent, subagudo entre las 24 horas y los 30 días, tardío entre los 30 días y hasta un año, y muy tardío cuando se presenta más de un año. Y el tipo 4C es el infarto que está relacionado con la restenosis del stent o la restenosis del sitio donde se realizó una angioplastia con balón sin la implantación del stent. Esta forma de hacer angioplastia es cada vez menos usada porque hoy tenemos stent que se adaptan a todas las anatomías y tenemos diámetros variados. Sin embargo, este es el escenario en el cual se presenta este infarto tipo 4C. Es por eso que se lo define como una restenosis focal o difusa o una lesión compleja que se asocia con un incremento o caída de los valores de troponina. ¿Por qué? Porque se requiere, como en todo, la presencia de la elevación o la modificación o la variación de los niveles de troponina para poder tener ese punto o ese foco objetivo de daño miocárdico. Y cuando hablamos del infarto de miocardio tipo 5, estamos haciendo alusión al infarto que está relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica o la cirugía muy conocida como cirugía de bypass, igualmente hasta 48 horas posterior de la misma. Y si en el caso del tipo 4A se requería que el valor de la troponina se eleve por 5 veces, en este caso se requiere que el valor se eleve por 10 veces por encima del valor por el punto de corte de la troponina. Y también debe cumplir el criterio que si la troponina ya venía elevada pero estable, tiene que incrementarse al menos un 20%, sin olvidar que siempre debe estar por encima del punto de corte y debe requerir ese criterio de elevarse 10 veces por encima. Obviamente no es el único criterio, como ya lo hemos visto hasta ahora, sino que necesita que se presente alguna de estas condiciones, desarrolla nuevas ondas Q patológicas, oclusión de algún puente coronario o una nueva oclusión de una arteria nativa, y la evidencia por imagen de nueva pérdida de viabilidad miocárdica o un defecto de contracción con un patrón consistente como en el cual la responsable sea pues la cardiopatía isquémica, por eso de etiología isquémica. Esos son los 5 tipos de infarto. Bien, ahora hablemos del infarto de miocardio recurrente y el reinfarto. Entonces, hablamos de reinfarto cuando el infarto de miocardio se presenta en los primeros 28 días posterior a ese primer infarto. Es decir, el paciente viene, pongamos como ejemplo, el día 5 del mes y nuevamente tiene un infarto el día 25, en ese caso estamos hablando de reinfarto. En cambio, si este nuevo infarto se presenta más de 28 días después, en ese caso estaríamos hablando de un infarto recurrente. Cuando hablamos de un infarto de miocardio previo, silento, no diagnosticado, cuando el diagnóstico o la identificación de este infarto es básicamente por azar, en algún control del paciente, en algún estudio que le hayamos hecho, pero en el cual no estamos sospechando que esté cursando o haya cursado recientemente con un infarto, ¿no? Para este diagnóstico debe cumplir con alguno de estos criterios, que va a ser también lo que nos va a llevar a sospechar de lo que está pasando, ¿no? El más común de todos ellos son la presencia de las ondas Q patológicas. Esto nos va a llevar a la búsqueda de la evidencia por imagen, generalmente ecocardiograma, de pérdida de miocardio viable, o nos puede llevar también a encontrar hallazgos patológicos de un infarto previo. Entonces en el electrocardiograma nosotros podemos tener la presencia de lo que denominamos ondas Q patológicas o una mala progresión de la onda R o cambios en la onda T, que todo esto sea sugestivo de cardiopatía isquémica o sugestivo de etiología isquémica.
Cuando hablamos de MINOCA, que hablábamos al inicio, que es el infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas, que también va a ser tema de un video porque es una entidad o es un síndrome que tenemos que tenerlo presente actualmente. Este infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas abarca pacientes que presentan un infarto de miocardio, pero sin enfermedad coronaria obstructiva angiográfica. Cuando hablamos de que las obstrucciones coronarias son significativas, en este caso definida cuando la obstrucción es al menos más de la mitad de la luz del vaso, ¿no? A partir de ese punto nosotros podemos decir que esa obstrucción, que esa estenosis es significativa. Y debe presentar las siguientes características. Desde luego, si hablamos de infarto, debe cumplir con los criterios de la cuarta definición universal de infarto. En el cateterismo o en la coronariografía debe haber ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Es decir, si nosotros encontramos estenosis o placas a nivel de las coronarias, estas deben ser menor al 50%. Y debemos también descartar otras causas específicas que justifiquen lo que le está pasando al paciente. En esta situación, entonces, nosotros estaríamos hablando de un infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas. Ya para finalizar, para que no sea muy pesado el video, nosotros tenemos que tener presente que en la actualidad debemos aplicar esta cuarta definición de infarto para diagnosticar y para hablar de infarto. ¿Por qué? Porque nos permite ser objetivos en el diagnóstico del infarto y eso nos va a permitir acercarnos con menor probabilidad de error al diagnóstico de nuestros pacientes. El comprender esta diferencia entre injuria o daño miocárdico e infarto de miocardio nos va a direccionar con mayor precisión nuestra conducta médica porque vamos a saber cuál es la mejor conducta, cuál es el paso ideal o cuál es la mejor terapéutica a elegir para que nuestro paciente se beneficie en base a lo que nosotros estamos pensando. El uso adecuado del resultado de las troponinas no quita el componente clínico del diagnóstico. Y esto lo puse porque ese es uno de los motivos por el cual aún no del todo lo aceptan los cardiólogos. Hablemos para no involucrar a otras especialidades, en el cual piensan que al mudarnos de infarto es angina más algo más a lo que es actualmente infarto es troponina más algo más, es como que los cardiólogos tradicionales, por decirlo así, es como que piensan que se le ha quitado el componente clínico a la definición de infarto. Y no es así. Hemos visto en toda la presentación que el componente clínico es necesario para terminar de definir el infarto. Lo que hace el uso de las troponinas es volver objetivo el diagnóstico o si quieren la sospecha del infarto. Por eso es que hoy hablamos de infarto siempre y cuando partamos de elevación, modificación, cambio o variación de la troponina por encima del percentil 99. Si no, no estamos hablando de infarto. Los diferentes tipos de infarto de miocardio nos orientan no solo a buscar el mejor camino para su diagnóstico, sino también en la conducta terapéutica más apropiada para nuestro paciente, que es lo que finalmente nos gusta hacer, ¿no? Encontrar la mejor forma de alivianar lo que le está pasando al paciente, de modificar su pronóstico y mejorar su calidad de vida. Les agradezco por haberme escuchado en estos minutos y espero también puedan estar presentes en los siguientes videos. Muchas gracias.